Hoy vamos a conversar con el economista Leonardo Buniac, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bueno, experto en geopolítica del petróleo, en política financiera, en fin. Y por supuesto, ya es la segunda oportunidad en la cual está en Vladimir a la Carta. Te damos la bienvenida, Leonardo. Gracias por acompañarnos nuevamente para que nos aclares el panorama mundial y también el panorama venezolano. Hablemos de la economía en tiempos de pandemia, tanto dentro como fuera de Venezuela. Y bienvenido, hermano. Buenos días, Vladimir. Un placer siempre. Un saludo a todos tus televidentes, tus seguidores, que son millones. Bueno, conversemos un poquito, porque hay mucho que hablar. Bueno, me parece que tú puedes hacer una introducción. Adelante. Sí, mira, básicamente lo que comentábamos en principio es que después de pronósticos muy importantes, pronósticos excelentes que teníamos para el año 2020, tanto para la economía mundial, para la economía latinoamericana, la esperanza de una recuperación para Venezuela, definitivamente todo cambió, todo dejó de ser como era antes. Los pronósticos de crecimiento para este año a nivel global era más o menos un crecimiento de 2,9%. La economía mundial de alguna manera crecía por debajo de su real potencial de crecimiento, pero crecía para el año 2020. América Latina, después de 6 años consecutivos de contracción en su nivel de actividad, de desaceleración y con contracciones puntuales muy importantes en el 2018 y en el 2017, volvía a crecer. Y de alguna manera todos estos políticos se perdieron básicamente por los efectos colaterales de COVID-19. Todo arranca en Wuhan, como tú sabes, allá en la República Popular China, y comienza a nivel global una etapa de confinamiento, de cuarentena, de aislamiento social que supuso el cierre de muchas empresas, indudablemente empresas que ya no producen, no venden, no cobran, no honran obligaciones contractuales con sus proveedores, y esto supone un nivel de contracción muy importante en el nivel de actividad económica de muchos países. El resultado, un pronóstico de contracción muy importante. Hoy la economía mundial se contrae casi 5,9%, América Latina casi 9%. Son cifras que no tienen precedentes históricos en la economía global, en la historia económica mundial, ni siquiera en la Gran Depresión de los años 30, ni siquiera en la Primera Guerra Mundial. Y por supuesto, con esto nos toca ahora lidiar a partir de ahora en el año 2020. Ahora, Leonardo, fíjate, hablando de este asunto de la contracción, ¿cuáles son, digamos, los países que en este momento pudieran mostrar algún signo de una rápida recuperación cuando las cosas se normalicen? Bueno, ¿Y cuáles son los que tienen más dificultades? Fíjate que esto va a variar por sectores económicos, esto va a variar indudablemente de cómo ha impactado COVID-19. Lo cierto es que en la medida que tú intentas, ¿verdad?, suprimir a COVID-19 con aislamiento, con confinamiento, con cuarentena, tú debes entender que de alguna manera la economía se va a contraer porque la economía está cerrada. Y como consecuencia de esto, los países, los gobiernos deben gozar de una holgura económica, de una capacidad económica, de una holgura fiscal para poder atenuar los impactos recesivos. En consecuencia, esto va a depender de mucha la capacidad de maniobra que tengan los gobiernos para poder repeler, para poder atenuar los impactos recesivos de COVID-19. Te voy a poner el ejemplo clásico de Estados Unidos y de la economía europea. Ciertamente, el Fondo Monetario acaba de revisar ahorita y la economía americana, que se espera que se va a contraer 6,6% en el año 2020, una contracción sin precedentes en la historia económica de los Estados Unidos, pues esta economía se contrajo aproximadamente 33% en el segundo trimestre del año 2020, una contracción dantesca con una pérdida de empleo de 22 millones de personas entre marzo del 2020 y abril aproximadamente. Bueno, se han recuperado 7 millones de empleos en estos últimos 2 meses, sin embargo, una contracción realmente muy, pero muy importante. ¿Qué hizo Estados Unidos? Diseñó un programa de los fiscales de casi 3 trillones de dólares. ¿Para qué? Para rescatar empresas y para inyectarle dinero a Vladimir Villegas, sencillamente para estimular la demanda. Es decir, se buscó atacar el shock de oferta, que significa el cierre de la economía, pero por otra parte estimular la demanda agregada interna, el consumo privado, que es el principal disparador del gasto de la economía, para estimularla. Igualmente lo hemos visto en el caso de las economías europeas, donde el Banco Central Europeo, el Fondo de Estabilización Económica Europea, ha inyectado ingentes cantidades
recursos con el objetivo de estimular la demanda agregada interna, el grado de absorción de bienes y servicios por parte de los agentes económicos internos, con el objetivo de estimular la actividad económica, el rescate de algunas empresas y de alguna manera activar el crédito bancario, el sistema financiero, para que el crédito bancario permita estimular la economía. En función de esta capacidad de maniobra, de esta holgura fiscal, de esta capacidad económica de los gobiernos, tú puedes entonces derivar que algunos países se van a recuperar más rápido que otros. Sin embargo, la contracción es realmente muy importante y los grandes riesgos, Vladimir, es que después de aplanar la curva de contagio, un rebrote de COVID-19 puede afectar los índices de recuperación. El mejor ejemplo es lo que está ocurriendo hoy con los estados de Florida, Arizona, California y Texas. En la recuperación de mayo-junio del empleo en Estados Unidos, 7,5 millones de empleos se recuperaron. Los estados de la Florida, Texas, California y Arizona aportaron casi el 40% de la recuperación de esos nuevos empleos. Sin embargo, gracias a la desescalada, a la apertura que hicieron, de alguna manera el rebrote de COVID-19 ahora está obligando a cerrar esas economías nuevamente y se introducen interrogantes muy importantes si la recuperación va a ser entonces consistente. Así que el tema es sumamente complicado porque, bueno, definitivamente lo que está ocurriendo es que de alguna forma no hay duda que hay efectos directos muy graves de COVID, más de 500,000 fallecidos a nivel mundial, más ya estamos hablando de varios millones de infectados. Sin embargo, los efectos colaterales, con una pérdida de 33% del empleo a nivel mundial y una pérdida de casi 10 trillones de dólares solamente en caída de Producto Interno Bruto global, una caída de 11% aproximadamente en el comercio mundial que puede llegar a 32%. Los números son dantescos. La generación de casi 500 nuevos millones de pobres. En América Latina se estima, Vladimir, para que tengas idea, 86 nuevos millones de pobres como consecuencia de COVID y cerca de 18 millones de pobreza extrema, donde la posibilidad de muerte lamentablemente por hambruna son extremadamente elevados. Así que entonces esto va a depender mucho de la capacidad que tengan los gobiernos para atenuar la crisis, y eso lamentablemente en el caso de Venezuela nos pone casi al final de la lista. Básicamente porque te pongo un ejemplo clásico, el caso de Chile, una economía altamente diversificada, una de las economías más sólidas y fuertes de América Latina, acaba de recibir 23.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para paliar la crisis, para financiar la importación de alimentos, de medicina, de insumos y de alguna manera atenuar los impactos de la recesión. Igual muchos países de América Latina como Brasil, como Argentina, Colombia, están recibiendo asistencia técnica y financiera de organismos multilaterales con el objetivo de alguna manera de atenuar, de paliar la crisis. La condición de Venezuela es distinta y es un tema que requiere indudablemente especial estudio y discusión. Antes de entrar en el tema Venezuela, que por supuesto tenemos que abordarlo en detalle, Leonardo, me gustaría hablar de petróleo, y al hablar de petróleo de alguna manera estamos hablando de Venezuela. Vamos a hablar del mercado petrolero mundial, su comportamiento en este momento y cuáles son las perspectivas, ¿no? Sí, fíjate, cuando hablamos del mercado petrolero casi hablamos de una nueva tormenta perfecta para el mercado petrolero mundial. No hay duda que el petróleo es la industria extractiva más importante del planeta. Vimos como en marzo-abril del año 2020 se produce una caída de precio del petróleo que llega al crudo a venderse en niveles de menos $35 el barril. Significa esto que yo como productor de petróleo le pagué a Vladimir Villegas, que es un demandante, un consumidor, para que él se llevara el petróleo. No solamente se lo vendía a valor cero, no es que le pagué para que se lo llevara, básicamente porque los productores de crudo alcanzaron lo que se llama el umbral máximo, se fue rebasada por completa la logística de almacenamiento, básicamente por una fuerte caída en la demanda. A partir de febrero, cuando se comienza a sentir entonces los efectos del confinamiento en China, la demanda petrolera se derrumba casi 5 millones de barriles, pero al final se produce una caída que fue estimada en casi 20 millones de barriles diarios de petróleo. Eso produjo lo que se llama un desequilibrio en los fundamentales del mercado petrolero, es decir, un exceso de oferta sobre una caída vertiginosa en la demanda, básicamente una caída en la demanda que está vinculada al nivel de actividad económica. Si Vladimir Villegas está confinado en su casa,
no sale a manejar, no conduce su automóvil, no va al trabajo, no lleva a los niños al colegio, es obvio que la demanda de gasolina se va a contraer. Y por otra parte, entonces, la demanda petrolera, porque la demanda de petróleo es una demanda derivada. Si las empresas están cerradas, no consumen electricidad, no se produce termoelectricidad, no se quema petróleo para poder producir combustible, para poder producir energía eléctrica, es obvio que los coeficientes de intensidad energética deben estar cayendo. La consecuencia al final es que se produce un fuerte desequilibrio en los mercados, en lo que se llaman los fundamentales del mercado petrolero, oferta y demanda, una caída de casi 25 millones de barriles diarios en la demanda petrolera, hundiendo el precio del petróleo en el mes de marzo, abril, principio de mayo, que pudo ser más o menos paliado con un acuerdo que tú debes recordar, que fue firmado el 1 de mayo y se arrancó ese día, que es el OPEP Plus. El OPEP Plus agrupa a los países productores de petróleo de la OPEP, más los no OPEP, donde está la Federación Rusa, Kazajistán, Azerbaiyán, se incorporó Noruega, se incorporaron los países del G20, incluyendo Estados Unidos, Brasil, Canadá y México, con el objetivo, Vladimir, de reducir la producción en 9,7 millones de barriles diarios, con el objetivo de cerrar la brecha entre oferta y demanda y producir una suerte de recuperación en el precio del petróleo, el cual no ha pasado los 38, 39 dólares el barril, básicamente porque el vector determinante de la recuperación del mercado petrolero, el vector determinante de la recuperación del equilibrio en el mercado y como consecuencia de esto, una importante recuperación de precios, es la demanda. La demanda es el vector determinante de la recuperación de los precios del mercado de petróleo. Y esta curva de demanda petrolera se va a recuperar, Vladimir, en la medida en que la curva sanitaria, la curva médica que tiene que ver con COVID-19 se resuelva. Y esto está muy vinculado, Vladimir, a la existencia, a la aparición de una vacuna. En otras palabras, lo que te quiero vender con todo esto es que no veremos precio del petróleo alto en los próximos 2 años hasta que la demanda petrolera se recupere en niveles cercanos a los 100 millones de barriles diarios de demanda, como estaba en el mes de enero de este año, un precio más o menos que tuvimos cerca de los 63 dólares. El problema del mercado petrolero es que el mercado petrolero aporta un componente del ingreso de Venezuela, que es el precio. El otro componente, como tú sabes, es la producción. Así que entonces ingreso petrolero es igual a precio por cantidades. Por lo tanto, entonces tenemos un elemento importante que ya no es el precio del petróleo, sino es la producción de petróleo de Venezuela, en los niveles de producción que en este momento están alcanzando los niveles históricos más bajos, solo comparable con el año 1934. ¿Cuál es la producción al día de hoy, Leonardo? La producción oficial, cifras enviadas por Venezuela a la OPEP, son 399,000 barriles diarios de petróleo. La producción que OPEP dice, según fuentes secundarias, que son los clientes de Venezuela, es que estamos en 356,000 barriles. Es decir, una diferencia muy pequeña. Y cualquier cifra que tú escojas, lo que estás diciendo solamente es que Venezuela hoy está produciendo la misma cantidad de crudo que producía en el año 1934, cuando la población de Venezuela no superaba más o menos los 7 millones de habitantes aproximadamente. Entonces, bueno, el tema es que de esa producción, vamos a utilizar la cifra oficial de Venezuela, que son 399,000 barriles, más de las 2/3 partes de esa producción, tú bien sabes que no generan caja. Y no generan caja porque una parte de ella, tú sabes, que va a pagar deuda, tú lo acabas de decir, en préstito con China, especialmente con China, porque con Rusia se ha pagado prácticamente todo. Una parte se comparte con las empresas mixtas que operan en la faja petrolera del Orinoco, otra parte se comparte todavía con envíos que se llevan a Cuba y una parte se usa para el mercado interno. Así que entonces te doy una cifra realmente muy dramática, muy lamentable, y es que en el año 2012 Venezuela recibió ingresos petroleros cercanos a los 92,000 millones de dólares. No sé si tú más o menos tienes idea de cuánto vamos a recibir este año, pero este año vamos a recibir casi 90,000 millones menos. Es decir, vamos a estar cerca
cerca, en el mejor de los casos, Vladimir, de contabilizar en balanza de pago 2.000 millones de dólares en las cuentas externas de la economía. Es decir, una caída en el ingreso petrolero que reduce por completo, que te aniquila la capacidad por completa de maniobrar, ¿verdad? De alguna manera, los efectos colaterales de COVID-19. Y esto me lleva a otra ecuación, si me lo permites. ¿Y cuál es la ecuación? En la medida que Vladimir Villegas, como presidente de Venezuela, por ejemplo, quiera suprimir a COVID-19 y lo va a hacer con cuarentena, con confinamiento, con aislamiento social, lo cual es perfectamente justificable, en esa medida deberá comprender que las empresas estarán cerradas, no produciendo, no vendiendo, no cobrando, no honrando obligaciones contractuales con los proveedores, no honrando obligaciones contractuales con la banca, y por lo tanto el resultado de esto es una contracción del nivel de actividad económica. Para que tengas idea, ¿cómo recibe COVID-19 a Venezuela? Bueno, con una caída en el 2019 de 35% de su nivel de actividad y con una acumulada en los últimos 6 años de 70% de caída en el PIB. Para que tengan idea, de alguna manera los televidentes que te siguen, que son muchos, Venezuela hoy tiene un PIB, hoy no, en diciembre de 2019 tenía un PIB de 70.000 millones de dólares. Eso, para que tengas idea, es más o menos un 33% de lo que teníamos en el año 2013. Venezuela tiene más o menos, no, menos del 33%. Venezuela tenía más o menos un PIB de casi 320.000 millones de dólares y ha perdido un 70% de su tamaño en los últimos 6 años. Ustedes dirán, bueno, ¿eso es mucho o eso es poco? Bueno, vamos a verlo en términos relativos, porque todo hay que verlo en esos términos. Hoy el PIB de República Dominicana es aproximadamente 86.000 millones de dólares. El PIB de Guatemala, Vladimir, son 87.000 millones. El PIB de Ecuador, uno de los países más pequeños de Sudamérica, es 107.000 millones de dólares. Es decir, Venezuela hoy es una economía mucho más pequeña que economía centroamericana y sudamericana, después de haber sido la quinta economía más grande de América Latina hace 20 años atrás. Pero más allá de eso, lo importante es que lo grave no es ser pobre, Vladimir. Lo grave es empobrecerse. ¿Y qué significa esto? Que este año 2020, que se estimaba una caída en el PIB cercana al 10%, la economía este año, y no quiero ser fatídico con esto, esto es importante, y más bien ser muy responsable, la economía venezolana se va a contraer aproximadamente un 35% en el año 2020, entre 30 y 35%, lo que significa que el PIB venezolano va a pasar de 70.000 millones de dólares a cerca de 45.000, 40.000, 42.000 millones de dólares. Te podrás imaginar. ¿A nivel de qué país, Leonardo? Más o menos a nivel de qué país nos pondría eso? Estaríamos más o menos a nivel de tamaño, podría ser de Paraguay, comparado con Paraguay, comparado con Nicaragua, comparado posiblemente con Honduras. ¿Por qué? Porque tenemos muy por debajo de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala, muy por debajo de República Dominicana, y no podemos comparar ni siquiera con México, con Colombia, con Perú, con Argentina, con Brasil, mucho menos todavía. Entonces te convierte en una de las economías más pequeñas de América Latina. Para que tengan una idea de los niveles de empequeñecimiento de la economía venezolana, el mejor ejemplo es el de la banca venezolana. La cartera de crédito de la banca venezolana en el año 92, porque tengo la cifra de 40 años atrás, era aproximadamente 42.000 millones de dólares. Ese es el tamaño de la cartera de crédito de la banca venezolana. Al cierre del mes de junio 2020, la cartera de crédito de toda la banca venezolana, sumada a la cartera de crédito de la banca pública y privada, se contabilizó en 122 millones de dólares. 122 millones de dólares es la cartera de crédito de una agencia bancaria de uno de los bancos más chiquitos de Colombia. Son 122 millones. Para que tengas una idea, Nicaragua, que era el país con la banca más pequeña de América Latina, tiene una banca aproximadamente de 3.800 millones de dólares. República Dominicana de 28.000 millones. Colombia, estamos hablando de una cartera de
crédito de casi 300.000 millones de dólares. Venezuela está hoy en 122 millones. ¿Qué significa eso? Que la banca venezolana hoy le es imposible ser un factor de relanzamiento de la economía venezolana hacia el siglo XXI. No es que esté quebrada, no es que esté descapitalizada, no es una banca solvente, lo que no tiene es músculo financiero para ser un factor de relanzamiento de nuestra economía hacia el siglo XXI. En otras palabras, una característica hoy de la economía venezolana es que se ha empequeñecido, es una economía cuyo mercado es cada vez más pequeño y esto es producto de un proceso de hiperinflación, de devaluación, pero lo más importante, de contracción permanente del nivel de actividad económica. Al cierre de diciembre de 2020, si los pronósticos de contracción se cumplen, que eso es casi una certeza matemática, ya producto del confinamiento, del aislamiento, y esto es importante entenderlo en dimensiones claras. La economía americana, que es la gran economía del planeta, solamente en el segundo trimestre del año 2020 se contrajo 33%. La economía alemana se va a contraer casi 9% en el año 2020 y se contrae casi 25 puntos en el segundo trimestre de 2020. Es decir, todas las economías del mundo están sufriendo la consecuencia de la contracción derivada del confinamiento de la cuarentena, que significa el cierre de sus economías. El problema de Venezuela es que asistimos a una suerte de tormenta perfecta donde el confinamiento, los efectos colaterales de confinar, de someter a cuarentena la economía venezolana, se une a una suerte de caída vertiginosa de nivel de actividad económica desde el año 2013 en Venezuela. Leonardo, fíjate, varios televidentes están apuntando hacia el tema de las causas. Gonzalo Marín es uno de ellos, pregunta. Algunos hablan que el bloqueo de Estados Unidos, como Manuel Pernilla plantea. A mí me gustaría hablar de ese punto, pero antes de hablar del bloqueo, el peso de la economía en dólares en Venezuela hoy y además el peso del oro como fuente de ingresos en este momento, y nos metemos con el tema de las sanciones, ¿te parece? Maravilloso. Mira, realmente cuando hablamos en Venezuela de cuáles son los disparadores del gasto, lo que hay que entender es cuál es el modelo actual que tiene la economía venezolana. Hoy, para que tengas idea, veíamos los números de la encuesta o la última encuesta industrial de Conindustria. Tú ves entonces que teníamos 12.000 empresas hace 18 años atrás. Hoy tenemos aproximadamente 2.400 empresas medianas, manufactureras y grandes, y estas están operando más o menos a un 18% de su capacidad instalada. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la razón? Bueno, ellos la enumeran básicamente los empresarios cuando dicen: no tengo electricidad, no tengo combustible, tengo problemas de logística, de transporte, de materia prima, productos semi-elaborados, y por otra parte no tengo agua potable. Son algunos de los problemas que tiene hoy la economía venezolana. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos entonces del tamaño de la economía venezolana, te comentaba que esta es una economía que se ha venido empequeñeciendo a una gran velocidad, y este proceso arranca en el año 2014, fundamentalmente finales, digamos más bien finales del año 2013, principio de 2014, cuando se produce la tormenta perfecta de los precios del petróleo. Y ahí comienza la economía a caer en una suerte de contracción sumamente importante, que se agrava ya en los últimos años, al punto de cerrar en el año 2019 con una contracción de 35% aproximadamente. Ahora, ¿cuál es el modelo que tenemos hoy en Venezuela? El modelo que tenemos hoy en Venezuela es un modelo básicamente importador. Vladimir Villegas hace 2 años se quejaba permanentemente, acusaba al gobierno, acusaba a mucha gente de que los anaqueles estaban vacíos y que las calles estaban llenas, como tú recuerdas, de bachaqueros. El gobierno dijo lo siguiente: vamos a hacer lo siguiente, vamos a llenar los anaqueles. ¿Y cómo lo vamos a llenar? Bueno, de la siguiente manera: vamos a crear los incentivos para que Leonardo Boniac y Vladimir Villegas puedan importar bienes y servicios, especialmente alimentos, para llenar los anaqueles. El gobierno decidió entonces relajar los controles. Relajó el control de precios, como tú te das cuenta, no eliminó la ley de precios justos, pero se hizo la vista gorda hacia un lado. Dio facilidades para el acceso al dólar y produjo lo que se llama unificación cambiaria. Esa unificación cambiaria es una suerte de anclaje cambiario, de convergencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, para que Vladimir Villegas pudiese importar. ¿Quiénes son los importadores? Básicamente los importadores es el sector privado de la economía, y finalmente los anaqueles se llenaron. Ahora la gran pregunta es: ¿con qué se importaron
todo eso viene de servicios. ¿Con qué hoy se están llenando los anaqueles? ¿Cuál es la fuente y el origen de los dólares que hay en la economía venezolana? Porque no hay duda que el proceso de dolarización transaccional que hoy hay en Venezuela es un disparador del gasto en Venezuela. O sea, ya decir que en Venezuela únicamente tienen dólares los enchufados, eso es una gran mentira. Y mucho menos, y también es una mentira decir que todo dólar que circula en Venezuela es un dólar ilícito o un dólar que manejan los enchufados. Eso no es verdad. Hay que no decir, eso son grandes mentiras que hay en Venezuela. Ahora, ¿cómo se produce? ¿Cuál es el origen de los dólares en Venezuela? Pues tienen dos orígenes. Uno que es formal, producto de la exportación todavía de petróleo, producto de la exportación de oro no monetario, ¿verdad? Oro no monetario legítimo que explota el Estado. Estamos hablando de la exportación del sector privado de la economía que hoy sigue exportando y eso genera divisa. Pero hay otras divisas, Vladimir, que se generan de lo que se llama la economía subterránea. ¿Y qué es la economía subterránea? La economía de sombra. Una economía de sombra, una economía, digamos, delincuencial, donde de alguna manera algunas prácticas como legitimación de capitales, lavado de dinero proveniente de algunas actividades que son propias de la región, que la vemos en Colombia, que la vemos en Perú, que la vemos en Ecuador, que tiene que ver con la práctica del narcotráfico, con el contrabando de oro, con el contrabando de algunos minerales como el coltán, con el contrabando de extracción inclusive de gasolina que veíamos hasta tiempo reciente ante el aumento de la gasolina. Estas actividades... ¿Ah? ¿Cuánto pesa Dime. eso? Eso pesa más o menos unos 15.000 millones de dólares, para que tengas idea. Eso pesa bastante, ¿ok? Esa economía subterránea es generadora de dólares, por lo tanto, entonces esto tiene un impacto en la economía venezolana, y un impacto en el frente externo y un impacto en el frente interno de la economía. En el frente externo, básicamente, los dólares que se generan, ya sean en forma ilícita o forma lícita, se están utilizando básicamente ¿para qué? Para importar los alimentos que llegan a los anaqueles. Hoy con todo el confinamiento te das cuenta que los anaqueles siguen estando llenos. Las importaciones no se han detenido en Venezuela, porque aquí hay exportadores, aquí hay gente que genera dólares de manera formal y de manera lícita. Ha permitido seguir importando gasolina, como tú has visto que el gobierno ha traído gasolina, y por otra parte importar alimentos para las cajas claras. Esa es una aplicación. ¿Y el bloqueo cuánto pesa en todo esto entonces, Leonardo? Ya vamos a hablar del tema del bloqueo. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene un peso en la economía venezolana, pero por otra parte, esta fuente, estos dólares que circulan en la economía nacional, tiene otro impacto muy importante, que es el proceso de dolarización transaccional, donde en casi un 80% hoy la economía venezolana está transaccionalmente dolarizada. Y esta dolarización trae como consecuencia, indudablemente, un disparador del gasto en Venezuela. Entonces, hoy el gasto en Venezuela, me refiero al consumo privado, depende de manera muy importante de dos variables. Una es esa suerte de dolarización transaccional y dos, mi estimado Vladimir, las llamadas remesas. Remesas que están aportando y que aportaron en el año 2019 casi un 35% del gasto privado, del gasto de consumo de los venezolanos. Y esa remesa, lamentablemente, para el año 2020 se reducen en casi un 45%, porque el 75% de las remesas que vienen a América Latina, que llegan a América Latina, provienen de los Estados Unidos, pero lamentablemente 57% del desempleo hoy en los Estados Unidos son afroamericanos y latinoamericanos, y ahí entran los venezolanos que viven en el sur de la Florida, que viven en la ciudad de Orlando y que viven en la ciudad de Houston. En consecuencia, ahí tienes un impacto importante. El tema de las sanciones. Conversemos el tema de las sanciones. Decir que hoy estamos como estamos producto de las sanciones, creo que es una gran mentira, es una gran tontería. No lo voy a decir estupidez, pero es un exabrupto decir que hoy estamos como estamos producto de las sanciones. Sin embargo, las sanciones han amplificado sin duda el tamaño del problema en Venezuela. ¿Cuándo comienzan las sanciones? Comienzan en agosto del año 2017. ¿Cuándo comenzó la contracción del nivel de actividad económica en Venezuela? Comenzó a partir del año 2014. Entre diciembre de 2013 y diciembre de 2019, la economía ha perdido 70% de su tamaño. Y las sanciones financieras, que no fueron tan importantes, comenzaron en agosto de 2017, donde se le prohibieron a los norteamericanos fundamentalmente
a todo aquel que operaba bajo la jurisdicción del dólar de los Estados Unidos adquirir deuda venezolana, deuda PDVSA con vencimiento mayor a 90 días o deuda república con vencimiento mayor a 30 días. Eso básicamente para impedir que los niveles de deuda pública venezolana continuaran creciendo, porque existía una percepción internacional de que esta deuda era utilizada con fines básicamente para financiar actividades irresolutas, irresponsables o vinculadas al tema de la corrupción. Eso lo que hizo fue limitar la capacidad de Venezuela de mayor endeudamiento, cuya deuda pública había pasado de 33.000 millones con el gobierno de Hugo Chávez a 156.000 millones al cierre de diciembre 2017. Luego de esas sanciones continúan otro segundo ciclo que ya en el año 2018 aparecen las más fuertes, que son contra la actividad petrolera. Y ahí básicamente se le prohíbe a las empresas norteamericanas venderle diluyentes, venderle aditivos a Venezuela para la producción de combustible o para la extracción de crudo de la faja petrolera del Orinoco. Básicamente porque son crudos pesados y extra pesados que requieren diluyentes, nafta, por ejemplo, o crudos muy livianos para poder extraer este crudo. Así que entonces, sin duda que las sanciones llegan en un momento, obviamente dice el Ejecutivo norteamericano, el objetivo de las sanciones es el restablecimiento del orden democrático e institucional en Venezuela, y estas sanciones llegan como objetivo de reducirle al gobierno la capacidad entonces de maniobra, de endeudamiento y por supuesto de producir en divisa con el objetivo de llevarlo a una negociación. Ahora, decir que el origen de la contracción económica en Venezuela, el deterioro de la actividad productiva, la desaparición de 10.000 empresas en Venezuela, el nivel de contracción que tenemos hoy, producto de las sanciones, yo creo que es una sobresimplificación absurda de la realidad. Ahora, Leonardo, fíjate, también es importante ver cómo el gobierno ha sorteado estas dificultades y si la va a poder seguir sorteando en el futuro inmediato. El rol de China, el rol de Rusia y de otros países, Turquía, etcétera, en toda esta capacidad de maniobra que ha tenido el gobierno. ¿Cómo está el panorama, por ejemplo, de la gasolina de aquí en adelante? Estamos comenzando a ver colas en distintos lugares del país, pero ya en Caracas, incluso en aquellas estaciones donde se vende la gasolina más barata. Colas para la cara no se ven todavía, pero y esperemos que se normalice, porque todos queremos que se normalice el suministro de gasolina, pero ¿cuál es la perspectiva en cuanto a que el gobierno pueda torear esta crisis, pueda sortearla? Fíjate, yo te comentaba hace rato que yo creo que la ecuación es interesante, siempre es interesante comentarlo. Yo te comentaba básicamente que en la medida en que tú quieras encerrar la economía, quieras aplicar una cuarentena, un confinamiento, en la medida que tú quieras como gobierno aplanar más la curva de contagio para que el umbral del sistema de salud pública no colapse como consecuencia de las infecciones, como consecuencia de los contagios, en esa medida tú deberás comprender que la actividad económica se va a resentir, que la economía se va a profundizar la contracción básicamente porque las economías quedan cerradas. Eso es una realidad. Hoy el terror, el temor en cerrar nuevamente Arizona, la Florida, California, es que básicamente el nivel de contracción en los Estados Unidos se puede profundizar. Así que es muy importante tener claro y consciente, ¿verdad?, de que en la medida que tú cierras la economía, la confinas para combatir los efectos de COVID-19, en esa medida tú deberás tener conciencia que tendrá que tener como gobierno capacidad de maniobra, holgura fiscal, capacidad económica para poder atenuar los impactos de la crisis. Y ahí viene la pertinencia de tu pregunta. ¿Cuál es la capacidad de maniobra y cómo está maniobrando el gobierno la crisis? Miren lo que está pasando y esto es sumamente grave hoy en Venezuela. El tema está en que el gobierno, en la medida en que el ingreso fiscal petrolero se ha deprimido, que el ingreso petrolero ha caído de manera vertiginosa, que este año en el escenario más optimista vamos a contabilizar un poco más de 2.500 millones de dólares, yo creo que un poco menos, en esa medida que el gobierno tiene conciencia, de que no va a tener capacidad por la vía de las cuentas externas de la economía de poder maniobrar porque el crédito internacional está cerrado, no tienes acceso a los mercados financieros internacionales por las sanciones, no tienes acceso al mercado de capitales, no tienes acceso a la inversión extranjera directa, no tienes acceso a flujo de caja de tesorería internacional. En esa medida el gobierno ha reiniciado lo que se llama el ciclo de la hiperinflación. ¿Y de qué te estoy hablando? Pues si tú hablas con cualquier, exactamente la maquinita. Si tú hablas con cualquier persona que hoy
recibes emisiones o recibes pensiones, te va a decir, hoy llegó, ayer mi mamá me decía, Leonardo, por ahí me llegó el bono de los 900.000 bolívares y llegó otro más por 950.000 a una prima mía, pero a mí no me ha llegado. Es decir, el gobierno regresó al expediente de monetizar la gestión financiera del déficit fiscal. ¿Qué significa esto? Que el gobierno, frente a una reducción en su capacidad de maniobra, lo que está haciendo básicamente es comenzar a expandir liquidez monetaria de origen fiscal. Es decir, el gobierno vuelve a recurrir al expediente de la monetización, lo que se llama la emisión inorgánica de dinero para financiar el gasto público de carácter clientelar. En consecuencia, ¿qué ha pasado? Para darte cifras concretas, en diciembre 2019, hace 6 meses atrás, la liquidez monetaria, los bolívares en circulación en Venezuela, lo que se llama la liquidez en poder del público, ya sea en efectivo en su casa o ya sea en los bancos venezolanos, que es el grueso, casi 97%, bueno, esa liquidez estaba en 42 billones de bolívares, es decir, 42 millones de millones de bolívares. Bueno, esa liquidez monetaria, para que tengas idea, ya está hoy por encima de los 130 billones de bolívares, es decir, que se ha multiplicado por 3 veces el tamaño de esa liquidez monetaria, cuando en el año 2019 la decisión fue más bien contención fiscal. Recuerda que el gobierno no entregó bolívares en diciembre a los pensionados y a los jubilados y en las bonificaciones, entregó Petro. Debe recordar que se entregaron 7,5 millones de petro, 3,5 millones de petro a 7 millones de venezolanos, y este año, al contrario, se ha regresado nuevamente al expediente. Lamentablemente, en la medida que tú regresas al expediente de emitir muchos bolívares para financiar las misiones, los aumentos de salario, las compensaciones que el gobierno está entregando, en esa medida, lamentablemente, se reinicia el ciclo hiperinflacionario, y hemos visto que la inflación que cerró en 2019 en 9.500%, cifras de la Asamblea Nacional, pero lo más interesante es que la del Banco Central quedó más alta, en 10.000%, y que este año esperamos una inflación de 4.500 como mucho. Vamos a ver ahora una inflación que posiblemente sea 3 o 4 veces mucho más alta. Es decir, tú acudes de alguna manera, Vladimir, al peor de ambos mundos. Y el peor de ambos mundos es que la economía se puede contraer 30 a 35% este año nuevamente, en un contexto donde la espiral de carácter hiperinflacionaria habrá regresado. Esto pone a Venezuela en una situación la dantesca de una suerte de pandemonio, donde definitivamente usted pasa de una crisis económica muy importante, de una crisis humanitaria muy severa, a una posible crisis de carácter, o una posible tragedia de carácter humanitario. Ahora, Leonardo, ¿algún atenuante en ese panorama? Por aquí te decía un televidente, que se me perdió el mensaje, que tú veías todo el escenario negativo, siempre querías acusar al gobierno de Maduro de todo lo malo, pero te pregunto, ¿hay algún atenuante, algo positivo? Eso lo decía José Romero, busca lo negativo a todos los esfuerzos que hace el presidente Nicolás Maduro, no sea tan negativo, compañero, te dice. Pero fíjate, ¿hay algún atenuante, hay alguna visión positiva de todo esto? ¿Qué es lo que se puede mostrar como panorama que permita siquiera un gramo de optimismo? Fíjate, cuando me dice que soy negativo y que el discurso es agorero, te puedo comentar que en el año 2019 el gobierno aplicó una medida de contención fiscal. Básicamente, ¿qué fue lo que hizo? Una restricción del nivel de liquidez monetaria. Se logra desacelerar la tasa de inflación, que fue en el 2018 4 millones%, se cierra con una inflación de 10.000%, cifras oficiales del Banco Central, pero la de la Asamblea Nacional, que es la oposición, fue mucho más baja. Es decir, hay un reconocimiento muy claro de que hubo una suerte de desaceleración de la tasa de inflación en el año 2019, vía contención fiscal. Es decir, el gobierno hizo un profundo, un severo, un brutal ajuste fiscal en el año 2019. Inclusive las presiones inflacionarias ceden, y ceden las presiones en el mercado cambiario. Es decir, esto producto básicamente de que para poder generar el anclaje cambiario que permitiera una sobrevaluación del tipo de cambio y le permitiera a Vladimir ir a importar bienes al exterior con el objetivo de llenar los anaqueles.
En consecuencia, esto no es un discurso agorero en el sentido fatídico, no, el problema es que esa estrategia de manejo de gasto público y de liquidez monetaria en el año 2019 se abandona en el año 2020 frente a una caída vertiginosa del ingreso petrolero. El problema es que tú en el año 2019 producías casi 900,000 barriles diarios de petróleo. En el año 2013, cuando llega Maduro al poder, producía 2.4 y Hugo Chávez lo recibió con 3,5 millones de barriles de petróleo, la producción. Hoy estás en 300, lamentablemente, en 356,000 barriles diarios. Y la cifra oficial de PDVSA es 399. Y más de la mitad de esa cifra de producción no genera caja. Y no genera caja básicamente porque está comprometido, como tú lo acabas de comentar hace unos minutos, con préstamos, con acuerdos y con el petróleo que se comparte con nuestros socios, las empresas mixtas que operan en la franja petrolera del Orinoco. En ese escenario de que no tienes ingresos petroleros y no tienes acceso a los mercados internacionales porque estás en default. Hay que recordarle a los venezolanos que hoy Venezuela está en default. ¿Qué significa default? Incumplimiento del pago de servicio de la deuda pública externa, tanto de la República como Petróleos de Venezuela. En un escenario de default, de incumplimiento de pago, tú no tienes acceso al crédito internacional, como lo tiene Chile, que acaba de recibir 23,000 millones de dólares. En ese escenario, el gobierno, y no lo voy a justificar, bueno, se ve obligado a recurrir al expediente inflacionario de la emisión monetaria de dinero, y eso te regresa al ciclo de la hiperinflación. No es un discurso agorero, no es gana de fastidiar al gobierno y mucho menos con matiz política, porque no soy político, yo soy un técnico. El gran tema es que lamentablemente Venezuela, Vladimir, sin ningún tipo de blindaje de alguna manera, está enfrentando una verdadera tormenta perfecta, que es los efectos directos de COVID-19 en un contexto de su capacidad de atenuar la crisis, su holgura fiscal, su capacidad económica, sus reservas internacionales para hacerlo están cada vez más, pero más limitadas. Y eso es una realidad que hoy define, que hoy caracteriza a la economía venezolana. ¿Qué opciones hay? Por aquí pregunta, precisamente a propósito de eso, Jesús Camacho, ¿cuánto tiempo puede aguantar Venezuela en esas condiciones económicas? Y bueno, y agreguemos lo de las opciones. Sí, básicamente, ningún proceso como este, Vladimir, de deterioro en el nivel de actividad económica puede ser sostenible en el tiempo. Cualquier plan de ajuste macroeconómico, cualquier plan económico debe tener como horizonte temporal definitivamente el crecimiento, la prosperidad, nunca la destrucción y nunca la generación de miseria. Es decir, ningún proceso como este de deterioro es sostenible y sobre todo es invariable en el tiempo. ¿Cuáles son las opciones que tiene Venezuela? Pues muchas, porque Venezuela no es Grecia. Venezuela, y cuando digo que no es Grecia, es porque Grecia recibió aproximadamente 300,000 millones de euros. El rescate más grande que se ha hecho, ¿no? De los últimos años. El rescate más grande en décadas, ¿no? El rescate más grande en décadas, cuando los famosos PICs cayeron en el año 2009. Cuando digo los PICs, me refiero a Portugal, Islandia, Italia, España y Grecia. Bueno, Grecia recibió, sin los recursos que tiene hoy Venezuela, sin los activos que tiene Venezuela, recibió Grecia 300,000 millones de euros. Pero eso fue producto definitivamente de unas condiciones institucionales y políticas que así lo permitieron. Yo creo que Venezuela debe cuanto antes entrar a una suerte de negociación, de entender de que la única salida de esta crisis es de carácter política. Y no soy político ni entiendo de política, pero la realidad es que Venezuela, por ejemplo, Vladimir, está obligado a reestructurar la deuda pública externa y esa reestructuración pasa por 4 puntos cardinales. Uno de ellos, sin duda, uno de ellos es el gobierno de Venezuela, que quiere renegociar, que quiere reestructurar o refinanciar la deuda. Otro elemento importante es, sin duda, los acreedores, que aspiran que el gobierno de Venezuela le presente una estrategia económica para que Venezuela recupere su capacidad de repago de la misma. Otro elemento es la Asamblea Nacional de Venezuela, que debe aprobar cualquier plan que modifique el perfil de la deuda. Y el otro elemento, el cuarto punto cardinal, que es muy importante, es el gobierno de los Estados Unidos,
¿Por qué razón? Porque la deuda venezolana está emitida en dólares americanos y casi un 70% de los tenedores de deuda son personas jurídicas y naturales que operan bajo la jurisdicción del dólar de los Estados Unidos y hay sanciones sobre Venezuela. Entonces, ¿qué significa esto? Regresar a los mercados financieros internacionales, al crédito internacional de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, de la comunidad financiera internacional, y hablo del sector privado, regresar para convertirnos en un receptor de inversión extranjera directa y por otra parte poder renegociar la deuda pasa por cambiar el perfil de riesgo reputacional del país. Venezuela de alguna manera se ha vendido en el mundo, no lo digo yo, creo que tú y yo lo hemos hablado en el pasado, pero Venezuela es percibida internacionalmente como un Estado que es permisivo en prácticas de corrupción, de legitimación de capitales, de lavado de dinero, etcétera. Es percibido como un país de elevado riesgo reputacional y esa percepción debemos cambiarla. Es un enorme desafío geopolítico que Venezuela tiene y debe ser cambiada. Perdóname, Leonardo, ¿eso se cambia con cambio de gobierno, con cambio de política? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo fundamentalmente que esto pasa necesariamente por una negociación. Yo te decía hace unos minutos, si Venezuela quiere regresar a los mercados financieros internacionales, quiere convertirse nuevamente en un receptor de la inversión extranjera directa, y te comento algo, hay 200.000, 150.000 millones de dólares de organismos multilaterales mirando a Venezuela. La inversión internacional está mirando a Venezuela. La inversión financiera de carácter petrolera está mirando a Venezuela. Hay un tema básicamente de ofrecer garantías jurídicas institucionales para que esa inversión regrese y esa asistencia financiera y técnica regrese al país. Entonces, ¿cómo se cambia eso? Sencillamente cambiando la percepción de Venezuela, porque hoy Venezuela es percibida, como te decía, como un país que se inscribe en prácticas totalitarias, autocráticas, donde la democracia liberal es básicamente restringida. Eso puede cambiarse y solamente podemos cambiar los venezolanos. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de una sola vía, a través de la negociación. Y yo creo que es a través de la búsqueda de un gobierno de emergencia nacional que incorpore a todos, al país político de ambas partes, tanto gobierno como oposición, que incorpore al país intelectual, al país empresarial, al país sindical, al país religioso, a la iglesia. De esa manera, sin duda, creo que podemos buscar una solución que le dé viabilidad financiera y operativa a Venezuela. Esto no es un tema de golpe de Estado, ni es un problema de la salida abrupta de nadie, no es un tema de negociación y entender que no hay otra salida para Venezuela que buscar que es la salida política, que de alguna manera es la que te va a permitir darle respuesta a lo económico. Si no se da esa solución política que tú planteas, esa negociación, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar con nosotros como país? Bueno, básicamente lo que ha venido ocurriendo, Venezuela va a seguir en un proceso contractivo muy importante. Te ponía el ejemplo. Si hoy tenemos una liquidez monetaria que ha emitido el gobierno y que está a niveles de 130 billones de bolívares. Si mantenemos la tasa de crecimiento intermensual de la liquidez monetaria que ha emitido el Banco Central de Venezuela para financiar gasto público de los últimos 6 meses, para que sepa, la liquidez monetaria va a pasar de 130 billones de bolívares, y esto es certeza matemática, por encima de los 700 billones al cierre del 2020. Y el segundo semestre del año, por razones puramente estacionales, es más expansivo. Como consecuencia de eso, es sumamente importante, es crítico entender que una mayor expansión de liquidez monetaria va asociada a un crecimiento en el nivel de precio de la economía. ¿Por qué razón? Cuando el Banco Central emite dinero inorgánico, vamos a llamarlo así, que ya no se usa el término, pero cuando monetiza déficit fiscal, cuando monetiza la gestión de crecimiento del gasto público, lo que hace es dotar a Vladimir Villegas con un poder de compra para adquirir productos que no se han producido, y eso es fuente inagotable de inflación. Para responder tu pregunta, si no hacemos algo, ¿qué vamos a tener en el año 2020? Una mayor contracción en el nivel de actividad económica, porque la economía sigue confinada. Y cuidado, en economías muy fuertes, muy sólidas como la europea, hablemos de la economía alemana, Vladimir, el motor de crecimiento económico de Europa, la cuarta economía más grande del planeta,
se contrae este año en 2 dígitos, en 10% aproximadamente. ¿Y eso es producto de qué? Del proceso de aislamiento, cuarentena y confinamiento que fue sometida la economía alemana estos primeros 4 meses del año. Y lo que cuesta ahora recuperar muchas empresas perdidas. En el escenario de la economía alemana, te podrás imaginar a Venezuela, que está en la cola de los países que tienen mayor capacidad o menor capacidad de maniobra para enfrentar la crisis. No nos comparemos con Alemania, y Alemania está muy complicada. Pues Venezuela, imagínate la hora, con una contracción este año de 30 puntos, acumula 70 puntos de caída el año en los últimos 6 años, y le vas a añadir a este cóctel explosivo el reinicio del ciclo hiperinflacionario, porque el Banco Central se convierte en la única alternativa del gobierno para generar alguna fuente de liquidez en bolívares para poder honrar obligaciones con la base clientelar, con la base de sectores que dependen de las misiones, los sueldos y todas las bonificaciones que entrega el gobierno. En otras palabras, un proceso depreflacionario. Y eso no es un término económico, es más periodístico. ¿Y qué significa eso? Una suerte de contracción económica agravada, muy fuerte este año, pero acompañada con la espiral inflacionaria. La contracción, Vladimir, genera desempleo, y la inflación genera pérdida de poder de compra, pérdida de poder adquisitivo. Por eso es que ahora la gente dice que hay inflación en dólares, porque ya la gente, en estos días compraba pescado, y me decía el vendedor de pescado: señor Buniac, aquí en este país la gente le perdió respeto al bolívar, pero es que también le perdió respeto al dólar. Yo me reía. Le perdió respeto al dólar, porque ahora resulta que usted debe gastar 3 y 4 dólares ahorita para comprar la misma cantidad de bienes que compraba en enero de este año y el año pasado. Entonces aquí la gente no... Hiperinflación o inflación, ¿cómo se llamará? Entonces, bueno, la gente dice que los economistas solemos decir que la inflación en dólares no existe, técnicamente está mal dicha, pero sabe igual. O sea, suena igualito, se siente igualito. Entonces, bueno, básicamente lo que te quiero comentar es que de no hacerse algo, Venezuela lamentablemente va hacia una suerte de catástrofe humanitaria, no hay alternativa. Y te lo voy a poner de esta manera. Y va a sonar muy duro, y quiero que me entiendan con el corazón, porque uno tiene que hablar con el corazón. Contagiarse de COVID-19 en los actuales momentos es una posibilidad, es parte de la estadística, pero morir de hambre por no salir a trabajar puede ser una certeza. Esto es muy importante entenderlo. Vemos a mucha gente en la calle buscando alternativas, porque más de la mitad de la economía venezolana es economía informal. Hay mucha gente que está en sus casas porque el sector privado de la economía, que está cerrado, sigue honrando obligaciones contractuales con sus trabajadores, pero hay mucha gente que no está en el sector formal y que está en el sector informal de la economía. Repito, contagiarse de COVID-19 es una posibilidad, es verdad, es parte de las estadísticas, pero morir de hambre por no trabajar puede ser una certeza, y eso es lo que Venezuela hoy está amenazada. Leonardo, tal cual, a través de Xavier Coscojuela, la redacción de Tal Cual nos pasa algunos comentarios y preguntas, bueno, algunos temas que ya abordaste, ¿no? Te preguntaba, por ejemplo, si es posible salir de la hiperinflación este año. Decía también la dolarización de facto que se impuso es sostenible a largo plazo. Y bueno, hablaba de la banca también. La banca venezolana es hoy la más pequeña de Latinoamérica, tal y como tú hablabas, en términos de capitalización. ¿Cómo pudiera reflotar y hacerse competitiva? Si tienes algún comentario sobre estos 3 puntos. Bueno, mira, hiperinflación este año, bueno, no luce fácil, ¿no? Pero... No, es imposible quebrar la hiperinflación. El gobierno, a la persona que comentaba hace rato, usted, señor Buniac, tiene un discurso agorero, negativo, no reconoce cosas. No, un momentico. La inflación del año 2018 fue 4 millones%. Una locura. La inflación del año 2019 fue 9.500%. En el 2019 se quebraron las expectativas hiperinflacionarias. La inflación comenzó a ceder, y la del año 2020 se estimaba aproximadamente en la mitad del 2019, en 4.500%. Es decir, ya estamos en un proceso muy claro de desaceleración de la tasa de inflación, en la medida que el gobierno comenzó no a tener disciplina fiscal, comenzó de alguna manera, digamos, a una suerte de contención del gasto fiscal, entendiendo que tenía que quebrar las presiones inflacionarias. El problema es que ahora tuviste que regresar al expediente de la hiperinflación
vas a regresar al reinicio del ciclo hiperinflacionario porque no tienes alternativa, porque tu único expediente, tu única alternativa que tienes es volver a emitir dinero por parte del Banco Central de Venezuela. En consecuencia, el gobierno está entrampado y con el gobierno están entrampados todos los venezolanos. Venezuela no va a salir de esta crisis. Es imposible que salga de esta crisis sin asistencia externa. Chile, la economía más fuerte de América Latina, está recibiendo 23.000 millones de dólares de asistencia técnica y financiera del Fondo Monetario Internacional. Chile, la economía más fuerte del mundo, Estados Unidos, está recibiendo 3 trillones de dólares, y entre el 10 de agosto y el 22 de julio se están discutiendo, estas próximas 3 semanas, un segundo programa de un plan de estímulo. Toda Europa completa están inyectando planes de estímulo fiscales. Los organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Fondo de Estabilización Económica Europea, inyectando grandes cantidades de dinero, porque la economía mundial está en este momento en una condición de crisis y Venezuela no escapa de la película. El problema de Venezuela es que no tiene acceso a ese crédito internacional. No tiene acceso básicamente, ¿por qué? Por la percepción de riesgo reputacional del país. Hay que entender que si queremos nosotros poder regresar a los mercados internacionales, es fundamental, Vladimir, por Dios, es fundamental cambiar la percepción de riesgo geopolítico de Venezuela. Es un desafío geopolítico fundamental de este gobierno y de cualquier otro, cambiar esa percepción. Por eso la única salida es de carácter política, es la negociación. No hablo de conspiración ni de golpe de Estado, de entender que hay que buscar una salida que pasa necesariamente por la negociación política, pero una negociación política de verdad, donde definitivamente se creen las condiciones para que el capital internacional, el crédito internacional, la asistencia técnica financiera regrese a Venezuela. Y te lo comento de esta manera. Son 3 cosas que este país requiere. 1, atender la emergencia, que es COVID-19, y eso requiere auxilio financiero. 2, un plan de estabilización macroeconómica que supere los desequilibrios de corto plazo, y eso requiere auxilio financiero y asistencia técnica. Y 3, un programa de reformas estructurales profundas para sentar las bases para el crecimiento sostenido no inflacionario en Venezuela. Y eso también requiere asistencia técnica y financiera. La decisión definitivamente es de carácter político.